Muchas gracias a la Fundación General de la Universidad de Salamanca, a la Fundación Reina Sofía y al CRE, específicamente a María Isabel y a Elena, fundamentalmente, que me han invitado. Es un gusto estar con ustedes. Ustedes saben que la República Argentina es un país hermano, heredero, desde el punto de vista cultural y también, vamos a ver, genético de España y también otro porcentaje de Italia, así que también esta instancia cultural vamos a hacer referencia con respecto a la problemática que hoy nos ocupa, que es la enfermedad de Alzheimer. La Universidad de Buenos Aires es una de las universidades más grandes de Latinoamérica, junto con la Universidad de San Pablo y la Universidad Autónoma de México. Tenemos más de 200.000 alumnos y ustedes saben que, no tengo que decirlo en Salamanca específicamente, que las universidades son las rectoras estables en el tiempo de las cuestiones académicas, y en salud lo mismo, y en nuestro país, que ha tenido muchos cambios políticos, quien ha podido mantenerse en el tiempo como un programa estable en Alzheimer es el programa de la universidad, que yo tengo el honor y la suerte de coordinar, que es el que voy a presentar. Voy a contarle algunas cuestiones que tienen que ver con los datos que me parecen por ahí interesantes para ustedes, para poder conocer la importancia de un programa. Ustedes pueden acceder a la página de internet donde está el programa, y también el Facebook del programa. Hoy las redes sociales, ustedes saben que ocupan un punto central. ¿De qué se ocupa el programa? El programa fundamentalmente tiene que ver con un banco de datos y de epidemiología. El programa depende del Departamento de Salud Pública, el de Neurología y el de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. Ha trabajado con el programa del Ministerio de Desarrollo, que ha hecho un buen programa de Alzheimer en cuanto a prevención, que hoy, con los cambios políticos, quizás no está todavía en vigencia. Ha trabajado también con la obra social más grande de Argentina en cuanto a la vejez, que se llama PAMI. Pero más allá de los avatares políticos, el programa ya tiene más de 5 años y viene trabajando en diferentes instancias epidemiológicas que nos permiten ir recogiendo información. Es un tema muy complejo, un tema que tiene que ver con la recolección de información de los pacientes, que tiene datos muy específicos con respecto a la bioética, en el sentido del consentimiento informado de las personas, fundamentalmente en el caso de Alzheimer, donde a veces los pacientes tampoco tienen capacidad de decisión. En el caso de los bancos de genética, nosotros lo diferenciamos del banco de tejidos fundamentalmente porque el banco de genética tiene que tener un consenso específico y tiene que tener un consejo genético, además de un consejo de bioética. Tenemos un banco de genética realmente bastante desarrollado. Voy a mostrar ahora los datos. También la idea es tener líneas directrices, es decir, desde un programa generar líneas directrices, como hoy comentaron, con respecto a la conducta médica, al diagnóstico, al tratamiento, al sobrediagnóstico, también al subdiagnóstico. Un área que tiene que ver con la extensión universitaria, es decir, que tiene que ver con la relación con la comunidad, cursos de formación, relaciones con las organizaciones no gubernamentales, con grupos de familiares. Y que ver específicamente, como ustedes lo habían hablado hoy, como se comentó, el banco de cerebros o de tejidos, que tiene, nosotros llamamos tejidos porque me parece un poco más suave la palabra, con respecto a la recolección de información de tejidos de diferentes patologías neurodegenerativas relacionadas con las demencias. Bueno, esto es más o menos lo que pasa en la Argentina. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer es el 70% de todas las demencias, siendo un 50% Alzheimer puro y un 20% de demencias mixtas. Hoy hay que hacer una especie de hincapié en las demencias mixtas, porque realmente las demencias mixtas son demencias de Alzheimer, son demencias que tienen patología vascular y a las cuales se les desencadena una enfermedad de Alzheimer a partir de la prevalencia genética de las personas, la predisposición genética para tener enfermedad de Alzheimer. En la Argentina hay aproximadamente 500.000 pacientes con enfermedad de Alzheimer. Nos pasa algo parecido a España. En cantidad de población somos bastante parecidos en el número de poblacional. Se dan el 5% uno en 20 de personas de 60 años, y como en general en el resto del mundo, uno en 2 personas de más de 80 años. Y una de las cuestiones que observamos, sí, en la Argentina en cuanto a la genética, que casi la mitad de los pacientes
con enfermedad de Alzheimer tienen genética para apolipoproteína E4 en forma heterocigota o homocigota. Ahora vamos a hablar de eso. Sabemos epidemiología de la enfermedad de Alzheimer, sabemos que es la cuarta causa de muerte en la vejez, y los porcentajes son parecidos a los que ya me mencionaron mis antecesores, así que no voy a hacer demasiada hincapié. Lo poblacional también ya lo mencionó Jogan, así que no voy a hacer hincapié, sin mostrar esta conocida diapositiva que muestra que, así como se desarrolló la problemática de la enfermedad de Alzheimer en los países desarrollados, en los países emergentes como nuestro país y Latinoamérica, y los países asiáticos son los que van a tener más prevalencia, incrementar fuertemente la prevalencia, lo que va a conjugar un problema relacionado con todo lo que tiene que ver con la asistencia social y otras problemáticas que están relacionadas con los países emergentes, y un problema central en costos de salud, que se comentó muy bien recientemente, que tiene que ver con los costos de salud en la enfermedad de Alzheimer, que multiplica por 10. Latinoamérica no escapa a esto, y vemos como en el 2050 va a haber un incremento mucho más fuerte que los países emergentes que ya han hecho atención primaria. Esto tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de la atención primaria. Es decir, la atención primaria hace crecer la edad, como dijo el presidente de la mesa. Es decir, hemos tenido mucho éxito en medicina y nos ha llevado a tener el conocimiento y el fracaso con respecto a que aparecen enfermedades nuevas. Y esto tiene que ver con la primaria. Una cuestión para comentarles: en la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires es un poco, la Argentina es un país bastante centralizado con respecto a Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene, entre la ciudad y el conurbano, la mitad de la población, es decir, somos 20 millones de personas metidos todos en muy pocos metros cuadrados, y después el resto de Argentina, que es de un tamaño muy grande, tiene muy escaso. Esto tiene con respecto a la economía, a la geopolítica, pero tiene una cuestión en la ciudad de Buenos Aires y las regiones los conurbanos, accedemos a casi la totalidad de la población, excepto el noroeste argentino, que es población muy relacionada con pueblos originarios, y que son incas, originarios incas, y que tienen una genética diferente, y que nos sirve para estudiar este tipo de población también desde el punto de vista de Alzheimer, con menos prevalencia de Alzheimer, y que es genéticamente una población muy parecida a la población asiática, el genoma. Vemos en la ciudad de Buenos Aires, el primer censo se hace en el 1895, y la esperanza de vida era 26 años. No escapa al resto del mundo. Si la esperanza de vida, nosotros a fines de 1800, la esperanza de vida era muy poco tiempo. Luego vino la Primera Guerra Mundial, la teoría del germen la base de las manos y se duplicó, y luego vino en el 70 la Segunda Guerra Mundial de antibióticos, y llegamos a los 70 años, por lo cual esto es lo que se muestra en Buenos Aires, pero supongo que en el resto del mundo pasa algo parecido, y ahí aparece el Alzheimer, un poco ver cómo ha cambiado la esperanza de vida. Esta es los datos de los censos en la ciudad de Buenos Aires, que un poco se traspola al resto de la Argentina. Cuando uno pregunta a los colegas, no solamente a la población sin conocimiento, cuál es la esperanza de vida en el 1895, nadie dice 26 años, y realmente era muy baja la esperanza de vida. Ahora, en el 1950 se va a los 62 años, y en el 2001 en la Argentina a los 73 años. Bueno, como la misma curva poblacional, esta es la curva poblacional en el 1914, es decir, gente muy joven, con muy pocos viejos, y luego en el 2010 esa curva poblacional, esa población, esos gráficos aumentan con un gran aumento de las poblaciones envejecidas. Tenemos una distribución específica en la Argentina en cuanto al envejecimiento. Tenemos zonas envejecidas y zonas jóvenes, que es la Patagonia. La Patagonia es una población donde prácticamente se ha diezmado a los pueblos originarios, y ha sido las migraciones de poblaciones de Buenos Aires fundamentalmente, así que es muy parecida genéticamente y muy joven la población de la Patagonia, y muy parecida y parangonable a la población de la urbe. Bueno, paso a mostrar una diapositiva de Sperling que es muy conocida, y que creo que es uno de los íconos de hace unos años, que muestra cómo se transforman los pacientes con amiloide en pacientes con enfermedad de Alzheimer, y cómo observamos que personas jóvenes ya tienen depósitos de beta-amiloide, y observamos cómo con el paso del tiempo, a los 85 años, casi todas las personas que tienen genética para hacer Alzheimer, hacen Alzheimer, y después de los 85 años prácticamente no hay posibilidad
de tenerlo, excepto raras excepciones. Esto significa que hay dos conceptos. Primero, que hay una clara relación de genética con la enfermedad, y un segundo concepto es que la prevalencia es crítica, es decir, que los tratamientos de Alzheimer, esta curva fue para atrás, y se sabe actualmente, el año pasado se publicó que el beta amiloide está depositado en los pacientes 30. Cerebrovasculares, y que, como dijimos, la enfermedad de Alzheimer a la enfermedad vascular es una de las causas más frecuentes de la enfermedad. Bueno, conclusión del caso, el beta amiloide se va depositando muy tempranamente, entonces tenemos que pensar en prevención primaria. Prevención primaria que implica actuar con muchos factores, multifactores, sobre las personas. La pregunta es con cuáles personas trabajamos, porque si trabajamos con el aumento poblacional que tenemos en nuestros países y trabajamos con toda la gente, hay un problema, porque es como tirar tiros al aire. Yo creo que hay que buscar objetivos, personas que tienen la prevalencia para tener la enfermedad. Y acá aparecen todos los términos que tienen que ver con diagnósticos prodrómicos, diagnósticos tempranos. Fíjense, nosotros vamos ubicándonos en la población que tenemos en nuestro país y vemos que hay poblaciones envejecidas que no tienen. Pero no el 100%, personas con más de 100 años, estamos estudiando genéticamente a estas personas en este momento. Vemos cómo además la población claramente se diferencia, las mujeres claramente nos superan a los hombres, de estos centenarios, el 81% son mujeres, así que lamentablemente, compañeros, nos morimos antes. Disfrutamos con las más de la vida, por eso. Cómo está distribuido, fíjense, tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires está acá, y es una ciudad, un país claramente unitario, y por eso también están los centenarios ahí. Con estos grupos estamos trabajando actualmente, estudiando investigación genética, apoyando a las familias, investigando también los factores de riesgo ambientales, cómo los sobrellevaron y qué características tienen. Está muy distribuido igualmente en la Argentina, y estamos subdiferenciando los grupos, el grupo de Buenos Aires y conurbano, que prácticamente toca toda la Argentina, como dije hoy, y el NOA, noroeste argentino, que es una población totalmente diferenciada, que son, como decía hoy, pueblos originarios, en general, el 90% genéticamente de pueblos originarios. Entonces, vuelvo a marcar la genética. Increíblemente, la genética no está en los factores prodrómicos marcados por Bruno Dubois, por ejemplo, en lo que se llama factores preseniles, pero no está porque en realidad los factores prodrómicos muestran estadio, y lo que marca la genética es riesgo. Y acá tenemos una característica de las dos grandes problemáticas: la enfermedad sanitaria, de lo que hoy hablamos, la enfermedad multifactorial, y que es un problema sanitario, que es la enfermedad tardía, o la enfermedad familiar, que también está subdiagnosticada. Tenemos que saber que la enfermedad familiar, es decir, una mutación genética para tener la enfermedad, que es presenil en este caso, es decir, antes de los 60 años, se da en el 5% de la población. Y si tenemos 800.000 pacientes o 500.000 pacientes, el 5% tiene enfermedad familiar. La pregunta es cuántos pacientes tenemos detectados con esa enfermedad familiar, porque realmente existen. Y después, todo el tema que la genética de Alzheimer en cuanto al riesgo. Observamos entonces que el 5% de la torta de enfermedades de Alzheimer es familiar, y el otro 95% es multifactorial. Ahora, dentro de ese multifactorial deberíamos subdividir a los que son APOE4 y no APOE4. Entonces, hay un gen apolipoproteína E que no es menor, que es muy importante, que nosotros hemos trabajado hace 15 años ya con ese gen, y que estamos trabajando en el banco de genética dentro del programa. Y vemos lo siguiente. Vemos como los genes, el paciente que tiene gen 4-4, miren ustedes cómo cae. Prácticamente hasta los 85 años todas las personas se han transformado en Alzheimer. Es decir, las personas con APOE4-4
se transforman en Alzheimer absolutamente todas antes de los 75 años. ¿Cuál es el riesgo entonces? Los ratios, es decir, el riesgo de la persona para padecer Alzheimer, ese grupo, es 16 veces más que un paciente convencional, es decir, 1.600% más. Luego le sigue el 3-4, fíjense, los 85 años han caído todos en Alzheimer, y si nosotros lo dejamos vivir, van a caer Alzheimer. El riesgo aumentado de esta población es 3.6, es decir, que tiene 3.6 más riesgo de tener Alzheimer del resto. Pero la buena noticia es que pacientes con el 3.3 es el neutro, es lo más frecuente que hay, y tiene un riesgo totalmente neutro, pero hay pacientes que tienen riesgo muy disminuido, como el 2.3, porque el APOE2 es protectivo, y ahí nace el concepto de resiliencia cognitiva, que es diferente a reserva cognitiva. La resiliencia cognitiva es cómo soportamos la injuria, los multifactores, y ahí tenemos que actuar. La atención primaria tiene que trabajar sobre los multifactores, que son un conjunto de problemáticas, todas modificables. Esto vemos, el Banco de Genética en Argentina, el banco porque pertenece al programa, vemos que los pacientes con Alzheimer, prácticamente la mitad tienen un cromosoma 4 en forma heterocigota u homocigota en la enfermedad de Alzheimer. En cambio, pacientes controles tienen menos del 20%, por lo cual la mitad de los pacientes nuestros tienen una APOE4, la otra mitad no, y tienen Alzheimer, por lo cual, además de tener Alzheimer esporádico, el Alzheimer de la vejez, ese Alzheimer, que no es familiar, tiene dos grandes grupos, los que tienen 4 y los que no tienen 4. Y los que tienen 4 empeoran su evolución, son más agresivos además. Vemos otro trabajo de nuestro programa, donde observamos que los pacientes con demencia mixta, esto fue presentado ya en el Congreso Internacional de Alzheimer, de Alzheimer Association, los pacientes con demencia mixta, es decir, vascular más Alzheimer, tienen más del 50% APOE4, es decir que los pacientes que tienen factores de riesgo vasculares todavía tienen, el APOE4 tiene más impacto todavía en la población nuestra. Y ahí nosotros creamos el término de resiliencia, que es diferente a reserva, y ya se ha creado una sección, ya se presentó en el Congreso de Dinamarca, del ICAD, ya en el 2014, el término resiliencia cognitiva. No reserva, que es otro término muy importante que implica cuánto hay de cognición en un momento dado, es un término estático. El término resiliencia tiene que ver con el término de cuánto soportamos los multifactores. Ustedes saben que hay un proyecto Genoma Humano muy importante que prácticamente estudió el genoma humano y estudió muchas de las enfermedades multifactoriales. De las enfermedades genéticas, el cáncer de mama, la diabetes tipo 2 y el Alzheimer son las que tienen la mayor predisposición genética. Es decir, que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad con muchísima predisposición genética. Y observamos acá lo siguiente. Esta curva es muy interesante porque muestra genes muy raros que cuando se presentan la enfermedad existe con alto riesgo. Esto se da solamente en las mutaciones, en el caso de Alzheimer, o genes muy comunes que no son patológicos. El problema de la enfermedad de Alzheimer es que hay los genes de mutación, mutados, como proteína precursora de amiloide, cuando son muy raros, pero cuando se produce la enfermedad sí o sí, son genes mendelianos. Y del otro punto, los genes multifactoriales. Pero resulta que hay un gen en el humano hay un gen que no existe en el chimpancé, por ejemplo, este gen. Hay un gen muy común que es el APOE. El APOE4 es un gen muy común, con mucha penetrancia para la enfermedad. Y ahí está el problema. Y ahí está el Alzheimer. Es un gen que se despierta tardíamente en la vejez. Ese es el problema. Entonces el paciente que tiene un gen APOE4 tiene baja resiliencia para soportar la injuria, para soportar el tabaquismo, por ejemplo, para soportar la hipertensión, para soportar el colesterol, para soportar un traumatismo de cráneo, la falta de los trastornos metabólicos, la falta de ejercicio, la falta de estimulación intelectual. Pero resulta la buena noticia es que hay genes que son resilientes, que aumentan la resiliencia. El APOE2 aumenta la resiliencia. Y tal es así que si yo combino un 2 con un 4, la resiliencia se transforma en neutra. El 2 baja el riesgo de la enfermedad, así como el gen CLU y otros genes que son los otros genes que ahora vamos a mostrar. Por otro lado, bueno, mostrarles solamente, este trabajo fue para nosotros muy importante porque es el otro grupo, el 5%, donde estamos estudiando casos familiares. Este trabajo fue publicado el año pasado en realidad en Neurobiology of Aging, de un grupo de población alemana. La Argentina es un país de inmigrantes y alemanes del Volga que tienen una mutación que prácticamente todas las familias enteras tienen este gen.
Este grupo familiar está en Seattle y está en la Argentina. Y bueno, muestra la otra característica de estos grupos del 5%. No voy a hacer demasiado hincapié en esto, pero mostrarles lo siguiente que nos pareció muy interesante, que estos pacientes, cuando tienen la mutación genética, ya no de APOE, sino una mutación genética, aún teniendo protección, ustedes fíjense que tienen estas personas tienen, por ejemplo, este paciente tiene 55 años, tiene la enfermedad de Alzheimer, pero tiene APOE 2.13, así que uno no esperaría para nada de este paciente que tenga Alzheimer. Sin embargo, como tiene la mutación genética, el APOE no lo protege. Es decir, cuando hay una mutación genética, no hay tutía, se tiene la enfermedad aún teniendo protección de los genes multifactoriales. Ahora, ¿cuáles son los genes multifactoriales? Los otros genes para Alzheimer. Y acá me detengo un poco porque es un tema muy importante. Ya conocemos que hay un 50% de pacientes con Alzheimer esporádico que tienen genes número 4, 3444, pero resulta que ¿qué pasa con los otros pacientes? Bueno, resulta que hay otros genes que, como si fuera un dibujo, una balanza o una paleta de colores, van dibujando para un lado de la bondad o un lado de la prevalencia para tener la enfermedad. Y cuando vemos los ratios, ahí vemos específicamente si ese gen tiene prevalencia para la enfermedad o la disminuye. Por ejemplo, como ven, si vemos el CLU, tiene 0.8, ese gen baja el riesgo de la enfermedad. Pero si vemos el APOE, fíjense, 3.6 cuando es heterocigoto. Es decir, que estos genes pueden ser estudiados en forma de screening general y ver cómo está la paleta de colores para Alzheimer en la persona. Y creo que el futuro de la prevención primaria pasa por ahí. En este momento estamos tipificando estos genes en nuestra población, ya tenemos tipificado cómo somos genéticamente con APOE, ahora a mitad de año ya tenemos tipificado 1.500 pacientes con los otros genes. Entonces ahí vamos a saber cómo viene nuestra población. Les doy un ejemplo, Argentina tiene migración española y nosotros vemos mucho APOE 4, mucho Alzheimer de pacientes españoles, fundamentalmente tiene una población, una migración de Galicia muy fuerte y realmente yo observo una alta prevalencia. Y también tiene una alta población italiana, los argentinos somos mitad italianos, mitad españoles, en mi caso por ejemplo. Y resulta que en el sur de Italia hay muy poco APOE, en Calabria por ejemplo hay un poco APOE 4. Y en el norte de Italia hay mucho APOE 4, y en el norte de Italia hay mucho Alzheimer, en el sur de Italia hay mucho menos Alzheimer. Digo, esta cuestión que heredamos nosotros genéticamente de donde venimos, bueno, queremos que en los países centrales, que son ustedes, debemos comunicársela. Y resulta que ahora estamos estudiando los otros genes. En ese sentido, hemos obtenido una beca del Banco Mundial para este estudio, en un proyecto transnacional, solamente contarles esto. Entonces, desde el banco del programa, el banco de tejidos y genética y estadístico, hemos conseguido una beca para apoyar un hospital de la provincia de Buenos Aires, un hospital grande pero carenciado, y estamos desarrollando un centro de Alzheimer en poblaciones humildes, y un hospital que tiene mucha historia y muy buenos profesionales de la neurología, pero con bastantes dificultades económicas, y hemos conseguido armar un centro de Alzheimer a partir de los logros conseguidos en los institutos que apoyamos este trabajo. En ese sentido, estamos trabajando en la universidad con nuestro programa, un instituto que se llama LELUAR, que es un instituto muy importante de investigación básica, y un instituto Ferreira, que es un instituto de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, donde estudiamos reprogramación celular. Y esto muestra lo que es medicina translacional. Como centros que hacen alta tecnología pueden conseguir dinero y trabajar conjuntamente en un proyecto translacional para un hospital público, como es en este caso un hospital de la provincia de Buenos Aires, que además estos hospitales son filiales de la universidad. Bueno, este es el trabajo que es muy complejo contarles, pero solamente contarles que desde el programa hemos podido, estamos muy contentos. Ayer me llegó un mail que conseguimos otra beca más para poder continuar el estudio de genes y armar un programa en el hospital, y donde además tenemos lugar para reuniones familiares, para atención primaria y para contención y formación de médicos. Desde el programa hacemos otros trabajos, no voy a hablar mucho de esto, pero por ejemplo mencionó el doctor que trabajamos en cronobiología, que es un tema nuevo dentro de la enfermedad de Alzheimer. Esto es melatonina en los pacientes con Alzheimer, digamos como poblacionalmente los pacientes con Alzheimer disminuyen esta hormona y claramente tienen alteraciones de los ritmos biológicos, y una cosa que no se comenta mucho, pero son instancias higiénico-dietéticas que se pueden tomar y mejorar la calidad de vida del paciente sin psicofármacos. Ustedes saben que los antipsicóticos aumentan la mortalidad, duplican la mortalidad a los 2 años.
Así que cuanto menos antipsicóticos le demos a los pacientes, mucho mejor. Y esto es una manera, conocer que existen alteraciones de los ritmos biológicos. En la enfermedad de Alzheimer tiene aún menos melatonina que los pacientes que viejos, es decir, la enfermedad de Alzheimer tiene una clara alteración cronobiológica. Hemos trabajado ya desde el año 2000 con esta instancia. Actualmente estamos trabajando en otro proyecto muy importante de patología metabólica en modelos animales, bueno, que como ven, no solamente trabajamos en lo poblacional y en extensión, sino también en básica. Y último tema, ya termino, para la ley de Alzheimer. Nosotros no hemos conseguido sacar la ley de Alzheimer. 3 veces hemos llevado al Congreso Nacional, ha tenido votaciones de Cámara de Diputados, que era en Cámara Baja, y en Cámara de Senadores queda bloqueada. Hay bastantes discusiones y bastante dificultad para que reconozcan nuestros legisladores la importancia de la ley. La idea de la ley era trabajar sobre la realidad y poder mostrar la problemática y fundamentalmente generar prevención, inclusión y trabajar sobre los geriátricos, entre ellos saber que aumenta la longevidad, cosa que ya hablamos, el desconocimiento poblacional, no hay geriátricos especializados y nunca se terminó de votar en el Senado. Último tema, contarles esta diapositiva, es del año 94, y nos decían, no hay nada para hacer para Alzheimer, pero queremos descubrir cómo se diagnostica tempranamente, y se planteó un montón de instancias presintomáticas, imágenes con beta-amiloide, que hoy es una técnica, como comentó el colega que me precedió, flúor de glucosa, test de estrés cognitivo. Quiero contarles que los test neuropsicológicos hoy se considera un biomarcador. En el prodrómico 3, los test neuropsicológicos de memoria son un biomarcador. Y riesgo genético. Todo esto se progresó. Quizás en tratamiento no se avanzó, pero sí en diagnóstico precoz. Y esto es muy importante porque podemos hacer prevención. Si hacemos prevención, vamos a retrasar la evolución de la enfermedad. Entonces la idea es que podamos retrasar, pensar en el concepto del tiempo al paciente. No solamente al paciente, sino antes que sea paciente, en su juventud. ¿Por qué? Porque si retrasamos 5 años el comienzo de la enfermedad de Alzheimer, bajamos a la mitad la cantidad de pacientes. Es decir, la idea es retrasar el comienzo de la enfermedad, pensarla en forma temporal y localizar a los pacientes que son resilientes y los no resilientes para trabajar específicamente en forma objetiva sobre ellos. Muchas gracias.